sea, a veces el pensamiento nos lleva a vivir, a hacer, decir cosas que realmente van contrario a lo que Dios ha establecido o lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, yo pienso que muchas veces el sistema, el mundo, hace un lavado cerebral en la gente. Por ejemplo, cuando hay un bombardeo de publicidad de la que usted le dé la gana. Por ejemplo, esa cuando usted escucha la publicidad del refresco y hace psss, o usted en ese momento se le hace agua a la boca. Y dice, ay, me provoca una Coca-Cola, valga la cuña, Bien fría. bien fría. ¿Cierto? Usted cuando se va a comer una hamburguesa, debido a ese pensamiento que se ha elaborado, usted no se imagina comiéndose una hamburguesa con un vaso de agua. No. Usted se lo imagina con el refresco. ¿Cierto? Sí. Usted nunca dice, bueno, me voy a comer esta hamburguesa con agua. Mentira. Usted dice, bueno, vamos a hacer una celebración. Usted dice, bueno, vamos a hacer un juguito de piña. Una agüita de piña. No, usted piensa en el refresco. Entonces el sistema en general muchas veces nos lleva a tener pensamientos que no deberíamos, que afectan, porque la realidad es que afecta a nuestra salud. Esa es una realidad. Amén. Entonces, cuando lo vemos desde el punto de vista espiritual, sucede lo mismo. Muchas veces el sistema, el entorno, lo que pasa a nuestro alrededor, lo que vemos, nos lleva a elaborar pensamientos que no deberían ser. Por lo tanto, yo considero que así como el mundo muchas veces puede jugar con nuestra mente y elaborar pensamientos, hacer que nosotros mismos elaboremos pensamientos, necesitamos muchas veces echarle agua y jabón a ese cerebro para que sea lavado nuestro pensamiento. Por eso es cuando uno llega a la iglesia te dice, ay, es que te lavaron el cerebro. Sí, claro, es que estaba súper cochino. Era una porquería lo que pensaba. ¿Me entienden? Entonces necesitaba echarle cloro, lejía, hasta ácido clorhídrico para limpiarse todo ese mugrero ahí. ¿Verdad? Ahora, la realidad es que nosotros tenemos que permitir que sea Dios lavando nuestro pensamiento, limpiando nuestro pensamiento. Porque muchas veces nosotros como hijos de Dios queremos que sucedan las cosas, queremos que haya cambios en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, pero nosotros no cambiamos el pensamiento. Seguimos pensando de la misma manera. Por lo tanto, es imposible que veas el cambio. Eso es como que tú tengas, no sé, un amigo, un hermano, un familiar que sea mentiroso, ¿verdad? Y tú, en vez de orar y pensar en tener en fe que Dios puede transformarlo y que puede dejar de ser mentiroso, tú siempre vas a pensar, no, lo que pasa es que él no va a cambiar. Ese es un pensamiento que no va, que va contrario a la fe, ¿cierto? Porque la realidad es que el sistema y el mundo muchas veces le dice al pecador, tú siempre vas a ser pecador y tú no vas a cambiar. Cuando Dios te dice lo contrario, Dios te dice, ya yo te limpié en la cruz del Calvario. Yo lavé tus pecados por medio de la sangre del Cordero. Por lo tanto, ya tú eres nuevo. Ya tú eres una nueva criatura si tú decidiste seguir a Cristo, confesar a Cristo con tu boca y además ir a las aguas y bautizarte. ¿Ok? El bautismo te lleva a una confesión pública de algo que ya pasó adentro. ¿Ok? Pero nosotros muchas veces, eso se convierte en una contradicción en nuestra vida, porque pretendemos que esas circunstancias cambien, pero nosotros no. Y eso no puede ser, no va a pasar. No va a pasar. Por ejemplo, cuando nosotros vemos al pueblo hebreo en el desierto con Moisés, que caminaron durante 40 años dando vueltas, dando tumbos en el desierto, era porque no cambiaban el pensamiento.
era porque seguían en su mismo pensamiento. Se quejaban, no les gustaba, aunque veían los milagros, veían los dones, veían todo lo que Dios hacía, se seguían quejando, no estaban conformes. Entonces, ¿qué sucedió al final de esa historia? Bueno, llegó, le dijo Dios a Moisés, tú no vas a entrar, entrégale a Josué, para resumir. Y va a entrar, y entró fue la generación siguiente. Esa generación no entró, porque nunca cambió la testa. Entonces, si solamente cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de actuar. Fíjense que la Biblia nos enseña en Proverbios 23:7, no te sientes a la mesa de un tacaño ni codicies sus manjares. Proverbios 23:6, no te sientes a la mesa de un tacaño ni codicies sus manjares, dice el 7, pues él solo piensa en los gastos. Come y bebe y te dirá, pero no te lo dirá de corazón. Al punto aquí no es hablar de la tacañería o la avaricia. El punto aquí es ver, darnos cuenta que tal cual pienses, tal cual vas a actuar. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tomar ese ejemplo de Proverbios. ¿Tú te imaginas que te inviten a comer, alguien, quien sea, y esté sacando cuenta de cuánto te está dando? Dices, ay, Dios mío. Severo, no, te voy a dar una albóndiga porque tengo 5. Una sola y me quedan 5 para después. Entonces la cuestión está que esa persona está actuando así porque piensa así. ¿Ok? Entonces, la cuestión, y nos lleva además que dice, no codicies lo del tacaño. Porque en realidad él es así porque tiene un problema en su pensamiento. Entonces, como tiene ese problema, ¿quiere decir que tú quieres ser igual? No. Por eso la Biblia nos llama, en el caso de ese ejemplo, de ser dador alegre. Porque si tú crees que Dios te prospera y te bendice y te provee, tú vas a bendecir a otro y le vas a dar de lo que tengas, sin contar cuánto te va a quedar. Amén. ¿Ok? Por eso es que lo que conoce la gente de nosotros, o de cada uno, a través de la personalidad de cada quien, tiene que ver con nuestros pensamientos, porque así nos comportamos. Por ejemplo, cuando una persona es introvertida, no vamos a decir antipática, lo que pasa es que a veces pasan de antipáticos, pero no es que son antipáticos, sino que son introvertidos. Y les da a veces vergüenza acercarse, hablar. A mí me ha pasado, porque aunque no parezca, yo siempre he sido una persona introvertida. Después que empecé a liderar en la iglesia, a ser pastor, fue que tuve que empezar a ser dado con la gente. Pero antes nada. O sea, yo me quedaba callado la boca y listo, pues. Todavía me pasa. Entonces, ¿qué sucede? A veces me han dicho, no, es que tú eras como antipático. No, no es que soy antipático, es que simplemente me da pena. Entonces, ¿qué sucede con esto? La gente conoce de ti cómo actúas y es que en tu pensamiento tienes que me da vergüenza. ¿Qué van a decir? O que yo agarre y diga. Porque por eso es que yo no soy salido, pues. ¿Sabes que la gente más salido que una gaveta? No. Yo siempre llego hasta donde. Entonces, ¿qué sucede? Para que nosotros podamos ver que eso cambia, el cómo nos ven, tenemos que empezar a cambiar el pensamiento. Definitivamente. Entonces, si tus pensamientos cambian, entonces la gente va a observar que eres una persona diferente. Por eso es que les decía, cuando tú llegas a Cristo, empiezas a caminar con Dios, a congregarte, a escuchar palabras, tu forma de actuar cambia porque tu pensamiento empieza a cambiar. Es decir, lo que antes para ti era normal, o para el mundo era normal, ahora aprendiste en su palabra, es pecado, está mal, no lo voy a hacer más. Por ejemplo, para mucha gente las mentiritas blancas era algo normal. Es normal, ella es una mentirita blanca, no pasa nada, no le hace daño a nadie. Sí, a tu alma. Ajá, claro. A tu alma. Entonces, ese punto en particular fue una de las cosas que yo empecé a cambiar desde que yo conocí la palabra, eso. Hasta cosas tontas como el contesta ahí, di que no estoy. Si no, contesta tú, porque si contesto yo te voy a pasar el teléfono. Porque yo no tengo por qué mentir por ti. Punto.
¿Me entiendes? Entonces, eso empieza a la gente a notar que, oye, pero tú estás diferente. ¿Por qué tú estás diferente? Y es simple y llanamente que Dios empezó a echarle panela y cepillo. ¿Ok? Entonces, realmente, si nosotros queremos una vida cambiada, lo primero que tenemos que empezar a evaluar son nuestros pensamientos. Es decir, ¿qué estoy pensando? Vamos a poner otro ejemplo. Los matrimonios. En los matrimonios, todos siempre anhelamos que nuestro matrimonio vaya cada día mejor. Pero si yo no cambio mi pensamiento respecto a mi pareja, respecto a mi matrimonio, respecto a lo que estoy viviendo, eso no va a cambiar. Por lo tanto, va a decir, pues esta tipa jamás me hace un huevo frito. Entonces, y empieza la queja, ¿verdad? Porque en ese pensamiento viene acompañado de la queja. Y entonces ya va a decir, y este manganzón lo que se la pasa echado en el sofá. Nada más llega para estar con las patas para arriba ahí. Entonces empieza ese pensamiento. En vez de entrar la parte de motivar, de animar, de pensar y orar para que eso cambie, conversarlo también, por supuesto, pero sin que se quede el pensamiento, es que ella nunca va a cambiar, es que él nunca va a cambiar. Entonces eso es lo que va a hacer que ese matrimonio se convierta en algo sólido. El que ambos cambien su pensamiento. Por ahí en estos días compartieron un reel del pastor Rick Warren que decía, eso tiene una sola palabra, madura. Entonces, ¿qué sucede? La cuestión está que nosotros tenemos que cambiar el pensamiento porque resulta que Dios puede llegar a tener problemas con nuestro pensamiento. ¿En qué aspecto? Porque muchas veces nos damos cuenta o creemos que Dios limita nuestra fe, pero Dios no limita nuestra fe. Lo que limita nuestra fe es el cómo pensamos. ¿O no dice la Biblia que si tú tienes la fe como un grano de mostaza, le dirás a la montaña que se mueve, esta se moverá? Así dice. Pero de una vez nosotros siempre le metemos el razonamiento. Y dice, no, vale, eso es imposible. Eso es imposible que eso se dé. Pero tú oras y lo declaras con tu boca, pero en tu pensamiento dice, no, eso es imposible. Entonces el que limita la fe es tu propio pensamiento. Entonces, la cuestión es que muchas veces no logramos hacer lo que Dios dice porque limitamos nuestro pensamiento. Y queremos establecer y encasillar a Dios según como pensamos. Entonces, como yo pienso que debe ser así, entonces no puede pasar de esa manera. Pero ya va, yo veo en la Biblia a un Moisés que Dios le dijo, háblale a la peña para que de ella brote agua. Ahora le pregunto, ¿usted cree que de las piedras sale agua? Que yo sepa, no. Tiene que haber un pozo, tiene que haber algo, ¿me entiendes? Entonces, probablemente debajo de esa peña había un pozo, Dios lo sabía, y Moisés no. Pero Dios le dijo, háblale a la peña, tratando de cambiar su pensamiento. Y sabemos lo que pasa después, bueno, que le da el palazo y todo lo demás. El hombre estaba cansado, pues. Entonces, la cuestión está en que nosotros tenemos que darnos cuenta que si nosotros creemos que porque tenemos muy buenos pensamientos o muy buenos deseos, nuestra mentalidad cambió, nos estamos engañando. ¿Saben por qué? Porque dice en Génesis 6:5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, que hablamos de designio, intención, inclinación, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, ¿qué lo quiero llevar a esto? Usted puede en su mente elaborar el pensamiento más loable que pueda existir. El más noble. Yo quiero ayudar a todos los niños del mundo, que no tengan hambre. Que son buenos pensamientos, ¿no? No estoy diciendo que sean malos. Pero la Biblia nos enseña que nosotros los hombres solamente podemos elaborar pensamientos de mal. Qué duro, ¿verdad?
Eso quiere decir que necesitamos establecer el pensamiento del cielo. No el pensamiento según nosotros. Porque a la larga, siempre cada quien va a jalar para su lado. Cada quien va a decir, va a buscar su propio interés, su beneficio. Y ya por ahí tú le dices, bueno, entonces eso es malo. Porque Jesús no pensó así. Jesús fue a la cruz y no estaba pensando en el beneficio. Cuando llegó a Getsemaní, quizás entró en su carnalidad y le dijo, Señor, si puede de ti que pase de mí esta copa, si es de ti, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Por lo tanto, se estableció la voluntad del Padre y no la de Él. Pero nosotros muchas veces establecemos la nuestra y no la del Padre. Yo quiero hacer mi voluntad, no la del Padre. ¿Por qué? Porque es lo que me conviene a mí. Entonces te das cuenta que se convierte ese pensamiento, que puede ser muy bueno, en algo malo delante de Dios. Porque se traduce en desobediencia. Se traduce en que no queremos obedecer a Dios en lo que nos dice. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, dice, expresa, dice, los pensamientos del hombre eran de continuo, solamente de mal. Constantemente, constantemente, constantemente. Y yo creo que todos podemos hacer ese ejercicio, que de todos los pensamientos que usted pueda tener en el día, sacar la cuenta cuántos son buenos y cuántos son malos. ¿Cuándo usted quiere insultar al motorizado que se le atravesó en el carro? ¿O al jefe que le dijo algo que no era? ¿O al esposo que le habló golpeado? ¿O a la esposa que le sirvió la comida fría? ¿Verdad? O que simplemente estamos tranquilos y de repente, pum, te lleva el pensamiento equivocado. Ahora, tenemos allí la decisión de descartarlo o tomarlo. Tenemos la decisión de si nos afianzamos a lo que dice su palabra o le damos rienda suelta a la carne. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos trabajar diariamente, constantemente en nuestro pensamiento. Y eso se va a dar solamente a través de la palabra, limpiando nuestro pensamiento con la palabra de Dios, buscando en ella. Usted puede escuchar 500,000 prédicas. Puede venir para acá los domingos, escuchar 500,000 prédicas a través del YouTube, lo que sea. Pero si usted no va a la palabra, usted va a seguir actuando en la carne. Necesita ir a la palabra. Porque lo que Dios le va a revelar a usted en esa intimidad quizás no es lo mismo que me reveló a mí. Entonces, chévere, yo le doy una palabra acá, lo edifico, gloria a Dios por eso, pero Dios quiere hablarle a usted particularmente. Decirle, mira, tienes que cambiar esto, tienes que dejar esto, tienes que salir de aquí, tienes que mover lo otro, ¿me entiendes? Tienes que pedir perdón aquí, tienes que perdonar a aquel. Entonces, empieza a cambiar tu forma de actuar y de caminar en la vida. Y te das cuenta que tu vida empieza a ser diferente. Fíjate que, así como nosotros tenemos pensamientos y muchas veces los traducimos a través de nuestra palabra, Dios también. Dios tiene pensamientos y los expresa a través de su palabra. Esos son los pensamientos de Dios. Y allí tú dices, bueno, ¿qué quiero hacer? Por eso es que a mí me causó curiosidad cuando la gente, que yo quiero saber, yo voy esperando a ver que Dios me dé una respuesta. Papi, pero ahí está. Ahí está la respuesta, léala. Léala. Entonces, lo que pasa es que queremos es que Dios nos diga, Dios te dice tal cosa. No, pero que no. Lee primero. ¿Ok? ¿Qué pasa? Tenemos que empezar a pensar como se piensa en el cielo. Tenemos que empezar a pensar como se piensa en el cielo. Haga el ejercicio. ¿Cómo está el mundo hoy día? En general. Revuelto. Guerras. Disturbios, inmoralidad, asesinato. ¿Cierto? Entonces, si usted puede pensar como se piensa en la tierra, entonces es un desastre. Es mejor pensar como se piensa en el cielo. Yo creo que es necesario que nosotros empecemos a pensar como se piensa en el cielo. Fíjate que la Biblia dice en Proverbios 19:21, dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. O sea, nosotros podemos pensar muchas cosas, hacer planes, pensar lo que sea.
Pero realmente lo que Dios nos habla y nos aconseja a través de su palabra es lo que va a permanecer. Porque su palabra es eterna. Nuestro pensamiento no, nuestras palabras no. Nuestras palabras van a ser eternas cuando nosotros hablemos lo que dice Dios. Usted lo puede comprobar con la música. Usted se da cuenta que a través de la historia de la iglesia, las canciones que han prevalecido a través del tiempo son las canciones que contienen Biblia. Hay canciones muy buenas, que a lo mejor son emocionales, y son muy buenas, están muy chéveres. Pero esas canciones con el tiempo como que se diluyen, como que no permanecen en el tiempo. Pero las que fueron hechas por medio, inspiradas en la palabra o sacando textualmente la palabra, han ido en generación y duran, y le sacan una versión en joropo, y una versión en salsa, y son esa misma canción. Porque está establecido por su palabra. Ahorita actualmente, ¿sabe que hay esos coritos pentecostales viejos? Ahorita le están sacando versiones, modernas. Y son coritos de aquella época. Y a lo mejor los jóvenes tú lo ves cantando y no se dan cuenta que está cantando un corito que fue hace 100 años, 200 años atrás. Y se cree muy moderno. No, papi, eso es viejo. Eso me da risa porque eso es como los jóvenes ahora con los pantalones anchos, acampanados, como que eso no lo usaron en los años 60. Cuando yo tenía 15 años yo usaba unos pantalones que los arrastraba. Y ellos se sienten ahora súper modernos, papi, pero es que eso ya es viejo, ya. Y tú lo dejas tranquilo, pues, acá está bien, disfrute su etapa ahí. No pasa nada. ¿Me entiendes? Entonces la realidad es que esas cosas son las que van a prevalecer. Cuando tú afianzas tus palabras, tu pensamiento a la palabra de Dios y realmente empiezas a hablar lo que Dios dice. Empiezas a bendecir en vez de maldecir, empiezas a pagar bien por mal, empiezas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y te das cuenta que entonces tu vida es diferente. ¿Por qué? Porque realmente empiezas a mostrar lo que es Dios. O sea, nosotros debemos actuar como hijos de Dios. No como seres carnales que estamos jugando a ser hijos de Dios. Y ese es el punto. Eso es lo difícil. Porque allí yo tengo un amigo que él es cristiano y él se molesta cuando él escucha. Una vez estaba en un perrero aquí en la Candelaria y puso a pelear con un tipo porque el tipo estaba hablando mal de los evangélicos. Digo, pero no te pongas bravo, o sea, no pelees con el tipo, quédate tranquilo, o sea, demuestra mansedumbre y demuestra que tú realmente eres hijo. Porque si tú te pones en pico y pala con el tipo, estás quedando mal tú. Y entonces el tipo tiene razón. Exacto. ¿Me entiendes? Sí, los evangélicos es eso, ¿viste? ¿Viste? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que aprender a morir a nosotros y eso incluye nuestro pensamiento. Es más, los que me están escuchando, que nunca se han bautizado, cuando se hayan bautizado, abran la boca y traguen un poquito de agua para que se le lave. Entonces, ¿qué pasa? Pasa algo con esto, cuando dice ese versículo en Proverbios 19:21 que dice, el consejo de Jehová permanecerá. Lo que Dios habla es un precepto. Y lo que nosotros hablamos o pensamos son conceptos. Y le explico la diferencia. Cuando hablamos de un precepto, estamos hablando de una norma, de algo que estableció un ser superior, una orden. ¿Ok? Decreto. Un decreto. Y cuando hablamos de un concepto, estás hablando de una idea que fue concebida, algo que tú idealizaste. Eso es un concepto. Por ejemplo, tú puedes decir, es que esos árboles están hechos de grafito. Pero yo pensé que era de madera, ¿me entiendes? No es grafito. Pero tu concepto, en tu idea, en tu pensamiento, no, es que eso es de grafito. Y dije, no, eso es de madera. ¿Me entiendes? Tú tienes un concepto y yo tengo un concepto. Pero cuando hablamos de precepto, nada más hay uno, que es el que Dios dice. Y es así. Piensa el concepto que sea quien sea. Entonces Dios te dice, bueno, entonces vamos a alinearnos al precepto de Dios, a lo que Dios dice. La Biblia dice en Santiago 1:21, dice, por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda,
para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Dice, llévenla a la práctica. Ya, ahí está, dice punto, hay un punto. Llévenla a la práctica, porque es más fácil escucharlo, decirlo, que hacerlo. Tú escuchas, por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tus enemigos, bendícelo y tú, amén, y estás en la iglesia, amén, gloria a Dios. Pero basta que se te presente el primero en la calle para ver si lo vas a amar. ¿Cierto? Uno que piense diferente. En estos días yo estaba en una conversación en la oficina y entonces estaban hablando, ¿no? Entonces, no, porque es que yo creo es en los chakras y yo creo en los horóscopos y todas estas cosas. Y yo, bueno, chévere, yo no creo. Y ya está. Pero no la ataqué, ¿me entiendes? No ataqué a la persona y le dije, mira, que eso es del diablo. Tengo que ser sabio. Y ya Dios me dará la oportunidad de yo hablarle y darle palabra. ¿Cómo le demuestro yo que es así? Siendo un buen compañero de trabajo, siendo amable, ayudando a la persona en lo que necesite. ¿Listo? Cuando esa persona diga, Jorge, oye, tú sé, bueno. Y como ustedes ven, no es que yo tenga un papel pegado en el pecho ni en la frente que dice pastor, no. Simple y llanamente procuro actuar y ser diferente a como normalmente nos ven a los cristianos. Porque es muy común que piensen así, no, pero es que los cristianos lo que hacen es atacarte. Entonces lo primero que tenemos que aprender a hacer es tolerantes con el pecado de otro. Yo no estoy diciendo que tú lo vas a alcahuetearle el pecado. Lo que estoy diciendo es que tú en algún momento Dios te sacó de algún pecado. Y como Dios te sacó de algún pecado, tú vas a entender que en ese momento quizás a ti nadie te tiró piedra, sino que te abrazó. Y tú vas a hacer lo mismo. ¿O no lo hizo Jesús con la prostituta que iban a apedrear? Eso fue lo que hizo. Yo siempre uso eso de ejemplo. O sea, Jesús le dijo, vete y no peques más. Y le dijo al ofreció, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Lo mismo le dijo a la mujer samaritana. 5 maridos has tenido, el que tienes no es. No le dijo, ay, pero mija, pero tú no, estate tranquila. No le dijo eso. Pero a veces nosotros como cristianos queremos hablarle a la gente. Entonces, simplemente es porque no hemos cambiado nuestro pensamiento de prejuicio. Porque uno no sabe muchas veces por qué la persona cayó en X o en Y pecado. Es más, le pregunto, ¿usted sabe por qué cayó en el pecado que cayó en el pasado? No lo sabe. A veces tú dices, bueno, yo no sé cuándo llegué yo ahí. No tengo ni idea. Tú le preguntas a una persona que fue adicto al alcohol, o adicto a las drogas, o adicto al sexo, a lo que sea. Dice, yo no sé cómo llegué ahí. Yo empecé con unos panas, salíamos y de repente estaba destruido. Ah, bueno, así fue. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios implanta una palabra a través de nuestros pensamientos y que tenemos que estar atentos a esos pensamientos. ¿O acaso Dios no le pone a usted en su cabeza cuando usted va a hacer lo malo? Dios le dice, no lo hagas. No digas eso. Muérdete la boca, cállate. ¿Sabes? Cuando tú quieres esas con testitas así, que son una punta, que parecen una lanza. ¿Por qué? Porque realmente es un tema de ver quién hiere más. Ver quién hiere más al otro. Y eso pasa en cualquier ámbito. Entre esposos, entre hermanos en la iglesia, entre amigos, entre compañeros de trabajo. Se lanza la puntica. No sé, porque me vas a venir tú con eso y le dices tal cosa. ¡Pam! Y se la suelta. Y en ese momento, a ti el espíritu te viene alrededor y te dice, muérdete la lengua. No digas eso. ¿Entiendes? Acepta. Perdona la ofensa. Todo eso te viene al pensamiento. Déjalo pasar por alto. Entonces, a mí siempre me llega a la cabeza, el espíritu manso apacigua la ira.
Bienaventurados los pacificadores porque los tales serán llamados hijos de Dios. Ese es el pensamiento que me llega a mí. Lo que pasa es que a veces uno le apaga, le pone mute. Le apagas el sonido y tú te vas para la carne. ¿Me entiendes? Porque quieres hacerle más caso al pensamiento que lo que Dios te está diciendo. Entonces, nosotros nos damos cuenta que Dios pone a través de su palabra en nuestro pensamiento, palabras, valga la redundancia, que salvan nuestra alma y que nos dan vida y que nos evitan las situaciones que nos llevan a tener una vida cíclica en las malas situaciones. Entonces, usted no ha visto, por ejemplo, personas que tienen una lucha constante con las relaciones amorosas. Entonces termina con uno y se empata con otro y pasa lo mismo y vuelve al mismo punto. Y se empata con otro y termina y pasa lo mismo y vuelve con otro. O sea, después el malo, no, todos son malos. Yo, no puede ser. Si llevas 10, ¿cómo que todos son malos? No puede ser. Yo creo que tienes que revisarte tú en algo. Algo, digo yo. Entonces te das cuenta que simple y llanamente la persona no ha salido del pensamiento y se convierte en un pensamiento cíclico, dañino, tóxico, que está muy de moda la palabra tóxica, ¿verdad? Está tóxico, entonces se convierte en algo que hace daño y constantemente te da una zancadita y te tira para el suelo, ¿ok? Ahora, si nosotros realmente estamos en una dimensión de fe, sabemos que debemos estar a la expectativa de lo que nos va a hablar a Dios a través de nuestros pensamientos. O sea, créanme, yo cada vez que voy a leer la palabra, cada vez que voy a escuchar una prédica, yo siempre le digo a Dios, Señor, ¿qué me vas a enseñar? Muéstrame qué voy a aprender. Hasta cuando voy al cine a ver una película, Señor, ¿qué tengo que aprender de esta película? Porque Dios nos habla. A lo mejor la enseñanza es, no la veas más, hijo. Está bien, amén. Puede ser. No veas más esa película. Listo, no la veo más. Pero a veces pasa una situación y una escena y dice, esto es lo que tú me quieres hablar. Y créame, yo he desarrollado prédicas, me he sentado a hacer prédicas de una película que dije, esto es lo que Dios me está hablando. Una emoción, un sentimiento, algo que pasó, una situación y escribo. Me voy a la palabra. ¿Qué dice Dios sobre esto? Mira, esto es lo que me está diciendo Dios. Porque Dios no va a hablar. Cuando nosotros, hace ya más de un mes que fuimos a Legendario, una de las cosas que le dicen a uno es que todo te va a hablar. Los árboles, los zapatos, el bolso, todo te va a hablar. Y es cierto. Tú te das cuenta y dices, ¿quién me mandó a mí a no comprarme los zapatos que eran? Ahora están todos roteando con unas cholas. Entonces, ¿qué te habló eso? Que fuiste negligente, que tuviste que haber invertido en unos zapatos de mejor calidad para poder caminar en el agua 3 días. Porque a lo mejor el zapato que te querías comprar, que te compraste, te salió baratico, pero resulta que estaba hecho con una pega chimba, que en lo que llevó agua hizo así. Entonces, te das cuenta que hay situaciones en la vida de nuestro día a día que nos van a llevar a ese pensamiento de qué es lo que Dios me está hablando. Tenemos que estar a la expectativa de eso. Algo que no podemos perder como hijos y tener claro nuestro pensamiento no es perder la expectativa de lo que va a hacer Dios. Sí. Y algo que nos sucede con el caminar de los años en Cristo, caminar con el Señor, servirle, que uno vive en un ámbito sobrenatural y ve el mover de Dios, ve los milagros, ve las cosas de Dios, que se convierte, uno se acostumbra y pierde la expectativa. Entonces te dice, no, bueno, Dios va a hacer tal cosa. Y tú dices, bueno, sí, está bien. Cuando antes tú decías, perro, gloria a Dios, qué bueno, qué fino. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, ahí en Canciones donde estoy dando clase, hay un chico ahorita. Él es un muchachito, un adolescente, yo les he comentado que él no tiene brazos. ¿Ok? Nació sin brazos. Ese muchacho toca piano, toca trombón, toca cello, predica, hace todo. Entonces, ¿qué pasa? Para uno que lo ve constantemente, para uno se convierte en algo natural. El verlo.
Pero para una persona, en estos días él puso un video en las redes sociales que me causó mucha, y bueno, pero la gente, que él estaba en un centro comercial y estaba sentado en una mesa y estaba comiendo con sus pies porque no tiene brazos, ¿verdad? Y pasó una señora y le dijo, baje los pies de la mesa. Y la señora como que se dio cuenta y dijo, ay, perdón, hijo, perdón. El señor, no tengo brazos. ¿Cómo? Como los perros, no puedo. Se dice, es imprudencia, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? La gente, cuando ve situaciones así, se sorprende. O de una forma negativa o de una forma positiva. Pero para uno se convierte en algo natural. Entonces, no podemos perder nunca la expectativa de lo que Dios va a hacer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios siempre puede hacer de nosotros una persona distinta, mejor, para que podamos descubrir el potencial que hay en nosotros. Un potencial que jamás habíamos conocido. Porque la realidad es que ese potencial que Dios nos da es algo que está fuera de nuestro entendimiento y nuestro razonamiento. Porque tú crees que vas a hacer hasta cierto límite. Y está bien, tú haces tu parte, pero de ahí en adelante la hace Dios. De ahí en adelante, cada persona, más allá de sus limitantes, Dios empieza a hacer lo sobrenatural. En la Biblia hay muchos ejemplos. Moisés no se sentía capaz de hablar con Faraón. Josué tuvo miedo al momento de ir al frente del pueblo. ¿Verdad? Entonces, tú te das cuenta que muchos hombres a lo largo de la palabra eran hombres naturales, pero que decidieron confiar en el pensamiento de Dios, en la palabra de Dios, para hacer lo que Dios decía que iban a hacer. Entonces, tú quieres alcanzar lo que Dios está hablando de tu vida, necesitas quitar el pensamiento que viene de tu carne y de tu alma y empezar a escuchar el pensamiento que viene del Espíritu Santo, directo a tu espíritu. Ah, tú quieres que tu familia sea diferente, empieza a pensar en tu familia de forma diferente. Tú quieres que tu esposa, tu esposo, tus hijos sean diferentes, empieza a pensar en ellos de forma diferente, porque vas a empezar a orar por ellos de forma diferente. Tú no vas a orar en ellos, por ejemplo, en los esposos, Señor, cámbiala, porque esa mujer se la pasa brava, todo el día amargada. Yo llego para la casa y tiene la cara apretada, se la pasa toda despeinada, nunca se arregla. Tú vas a empezar a orar y vas a empezar a decir, Señor, es una mujer hermosa, es una mujer, es una hija de Dios, donde ella se va a sentir amada, se va a sentir querida, se va a sentir bien con ella misma. Porque de eso sufren más las mujeres que los hombres, ojo. Las mujeres sufren más de cómo se sienten con ellas mismas. Nosotros somos más bestias. Sí. No importa, estoy gordo, no me importa. Y yo no está feliz. Mientras ella las deprime, ella se siente mal. Y uno a veces el hombre no entiende eso. Entonces, ¿qué sucede? Tú empiezas a cambiar tu pensamiento y empiezas a orar por ella de otra forma. Señor, ámala, Señor, si se siente abrazada por ti, ayúdame a ser un mejor esposo para ella. Ayúdame a cambiar lo que yo debo cambiar. Y viceversa, ella también. Señora, bendícelo, que se vea como Thor, y así pues. Esas son las oraciones de las esposas. Como Wolverine. Entonces le dicen, vamos a hacer ejercicio, el hombre no quiere, pero después van, y ahí van. Pero todo se construye en el pensamiento y empezando a hablar lo que es. Y ese pensamiento siempre va a venir de parte de Dios. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? En esas situaciones de las relaciones, cuando tú empiezas a orar y a quejarte por el otro, Dios te va a decir, pero es que tú lo escogiste, papi. Porque ese fuiste tú que lo escogiste. No, pero es que me dijo el profeta. No, tú lo escogiste. Tú dijiste que sí. ¿Acepto? Sí, acepto. A ti no te pusieron una pistola en el pecho para que tú dijeras acepto. ¿Me entienden? Y si se la pusieron, bueno, denúncielo. Entonces, ahí está el asunto. Usted escogió. Eso es lo mismo. Cuando un trabajo, igual. Yo no concibo una persona que se queje de un trabajo cuando esa persona fue que aceptó el trabajo. Pues cuando tú vas a trabajar en un lugar, a ti te dice, mira, el trabajo es este. ¿Verdad? Usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro, usted va a hacer aquello. Y entonces te está quejando después, pero tú sabes para qué dijiste que sí. No digas que sí. Cambia de trabajo.
Ay, no, lo que pasa es que yo quiero... lo que pasa es que tú quieres un trabajo cómodo. Es otra historia. Trabaja en eso. Esfuércese. Ahora, cuando uno aprende a tener la expectativa de lo que va a hablar Dios, uno aprende a identificar qué pensamientos vienen de Dios y cuáles no. Cuáles vienen de nuestra carne y cuáles vienen de parte del enemigo. ¿Cuál dardo viene de parte del enemigo? Porque déjame decirle, el enemigo no puede hacer que usted haga lo que él quiere. Él va a influenciar tu vida para que tú mismo lo hagas. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Van a haber situaciones, va a propiciar situaciones para que tú tengas pensamientos inadecuados. ¿Ok? Por lo tanto, cuando tú estás a esa expectativa de lo que Dios te está hablando o de lo que te va a hablar, tú vas a saber identificar cuándo es Dios y cuándo no. Y vas a poder desecharlo. ¿Por qué? Porque realmente tú sabes que Dios nunca te va a hablar palabra de maldición a tu vida. Nunca va a ser una palabra para maldecirte. Fíjese, dice Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Nosotros muchas veces tenemos pensamientos que creemos que son buenos o caminos que creemos que son buenos, pero los de Dios siempre son mejores. Siempre, siempre son mejores. Entonces, la cuestión está que esa situación a veces no se da como uno quiere. ¿Quieren un ejemplo? Ahí está José en la Biblia. Búsquelo para que vea todo lo que vivió José antes de ser el segundo en Egipto. Fue traicionado por sus hermanos, fue vendido, fue calumniado, fue preso por una mentira de la mujer de Potifar. ¿Cierto? Estuvo preso un tiempo hasta que Dios empezó a hablarle en visiones y llamaron a José y bueno, póngalo aquí. Y ese hombre fue el que permitió Dios que cuidara al pueblo hebreo en el tiempo de la vaca flaca. Cuando había hambruna en el mundo. En ese momento. Entonces, ¿qué sucede? José, yo estoy seguro que él no esperaba que iba a ser así. Que él esperaba que lo iban a cargar como el rey, como tú eres el más grande. Ustedes se van a inclinar delante de mí como vio en los sueños, ¿verdad? De las espigas y de los astros. Porque yo creo que si Dios muchas veces nos dijera todo el camino que tenemos para llegar al objetivo o a la meta que Él tiene en nuestra vida, decimos, no, déjalo así. Déjalo así, Dios mío. No quiero. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, por ejemplo, una persona que está atenta a esos pensamientos de Dios y le llega un pensamiento suicida, la gente que tiene pensamiento, que está atenta a eso, sabe identificar que ese pensamiento no viene de Dios. Y no se deja envolver en ese pensamiento suicida. Dice, no, esto no viene de Dios. Este pensamiento no viene de Dios. Y lo descarta y empieza a trabajar en eso. Y si necesita ayuda, empieza a buscar ayuda. ¿Me entiendes? Porque dices, no, yo no me voy a quedar encerrado en esto. ¿Por qué? Porque sabe que no viene de él. Por supuesto, tu mente, el enemigo, todo te empieza a jugar en contra. Dice el versículo 9, de ahí mismo en Isaías 55, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si usted ha tenido la oportunidad de montarse en un avión, un helicóptero, así sea en una matemango bien alta, usted sabe que desde arriba se ve con más claridad. La visual en los aviones es espectacular, porque tú ves todo, el horizonte. Incluso si tú estás en una lancha, en un yate, algo que es alto, tú también ves el horizonte del mar. Exacto. Los drones son, ¿me entiendes? Te das cuenta que la altura te permite mejor perspectiva, mejor visual de todo. Nosotros estamos aquí, quizá una persona, vamos a poner de ejemplo, que está un dron ahí, te ve el parque completo y tiene mejor visual del parque, de si hay, cómo está el movimiento de la gente. ¿Me entienden? Entonces te das cuenta que muchas veces queremos poner nuestro pensamiento por encima del pensamiento de Dios, pero Dios está más alto.
Dios tiene una perspectiva mejor, más amplia. Y a veces nos encasillamos. Por ejemplo, vamos a hacer un negocio y Dios te está diciendo, ese no es el negocio. No metas los reales ahí, ese no es el negocio. Y tú te empeñas y ¡fácata! Perdiste los reales. Cuando Dios te estaba hablando y te estaba diciendo, no es. Cuando Dios te estaba diciendo, mira hijo, no es por ahí. No tomes las relaciones, los jóvenes que siempre vienen a pedir consejería y decir, pastor, ¿usted cree que ella es? ¿Usted cree que él es? Y yo le digo, no hijo, no es. No porque yo sea Dios, sino que ya tengo unos años de experiencia. Digo, no hijo, no es. Ten cuidado. Tú eres libre de todo. ¿Viste? ¿Viste? No es. Y se ponen bravos con uno. Y después pasa X situación, después el pastor tenía razón. Bueno, yo estuve orando, yo te estoy diciendo lo que yo estuve orando. Y no es que estuve orando que te fuera mal, no. No es que estuve orando eso. Yo siempre oro, Señor, muestra las cosas como son. Si esa persona es, que dé fruto, que dé el fruto que es. El fruto adecuado. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos da a nosotros un intelecto. Pero ese intelecto debe ser usado para procesar los pensamientos que Dios nos da. No para buscar refutarlos. Fíjate qué pasa con la ciencia. A mí me encanta la ciencia. Como tal, yo soy un hombre científico. Y a mí me encantan los científicos que tienen fe porque ellos se encargan de comprobar lo que Dios hace, de demostrar su palabra. Pero también hay científicos que se matan toda la vida tratando de demostrar que Dios no existe. Y a la larga terminan sin demostrar nada. Porque cada vez que tratan de demostrar que no existe, se hallan con más veracidad de que sí existe. O no ha visto que últimamente han conseguido, hace unas semanas atrás, meses atrás, consiguieron otra ciudad, los arqueólogos de otra ciudad que aparece en la Biblia. Otras cosas de arqueología. Dice, pues, ¿qué más pruebas? O sea, son pruebas. O sea, no es un cuento, no es un invento lo que dice allí. Porque entonces, no, es que ese cuento, eso es un libro escrito por los hombres, ese es un libro fantasioso. Pero entonces, ¿por qué está la ciudad? ¿Por qué descubrieron eso allí? ¿Por qué? Porque hubo un científico que se puso a corroborar el tema de que si el mar se puede dividir. Búsquelo para que usted vea. Que él se puso a comprobar que el viento, cuando pasa no sé cuántos kilómetros por hora, tiene la capacidad de abrir el agua. Si tú dices, entonces, ¿qué sucede? Ese intelecto que Dios nos da es para que podamos procesar esos pensamientos de Dios. Tan sencillo como el tema del cuerpo humano, la biología, cómo está creado el cuerpo, la perfección, las conexiones cerebrales. No existe todavía máquina, robot, nada que pueda imitar lo que hace el cuerpo humano. ¿Me entiende? No existe disco duro que pueda almacenar todo lo que usted almacena en su memoria. Porque, por ejemplo, yo tenía mi abuela cuando estaba viva, tenía 86 años y esa mujer se acordaba todavía de cosas de su niñez. Mientras nosotros tenemos que pasar limpiando el teléfono porque está lleno. ¿Me entienden? Entonces, te das cuenta que realmente el intelecto que Dios nos da es para que podamos, Señor, ¿cómo aplico esto que tú me estás dando? ¿Cómo lo vivo? Ahora, algo que tenemos que hacer es empezar a declarar con nuestra boca que en nuestra mente solo hay pensamientos de Dios. Solo hay pensamientos. Cuando venga el pensamiento malo, descártelo y dice, no, ese pensamiento no es mío. Ese pensamiento no viene de Dios. Sáquelo. Sáquelo. ¿Por qué es normal? ¿Por qué le digo es normal? Porque tampoco es que se va a sentir un gusano rastrero porque le llegó un pensamiento malo, no. Sí, puede ser que llegue el pensamiento malo, pero descártelo. No se apropie del pensamiento malo. No se apropie de eso. Dice la palabra en Juan 10, 4 y 5, dice, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas,
va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Cuando nosotros estamos atentos a la voz de Dios y aprendemos a reconocer la voz de Dios, vamos a huir de cualquier otra voz, hasta de la propia. ¿Qué dice la Biblia? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros aprendemos a identificar esa voz de Dios, cuando hay una voz extraña, tú dices, no. Es que hasta leyendo, tú dices, no, este libro está extraño, este libro me está enseñando algo que no es. Y cierras el libro. Hasta en eso te va a pasar. Dices, no, esta persona me está hablando bonito, pero me está hablando raro. Algo no cuadra. Y es el mismo espíritu redarguyendo. Atento, atento. Entonces cada uno de nosotros realmente tiene que empezar a reconocer esa voz. Hay un experimento que yo vi el otro día en las redes que me gustó mucho. Hicieron un experimento con los animales, con las ovejas, para ver si era cierto este tema de que las ovejas solamente obedecen la voz de su pastor. Y pusieron un rebaño y pusieron una cantidad de hombres, como 10 hombres, y cada uno se paraba donde estaba la cerca y empezaba a silbarlas, a llamarles. No le paraban a ninguno. Cuando el último hombre, que era el pastor de esas ovejas, les silbó, solamente todas inmediatamente llegaron donde estaba él. Todas. Qué increíble, eso a mí me impactó bien, verlo, qué increíble. Así debemos ser nosotros con Dios. Así debemos ser con Dios. Que cuando simplemente Dios nos hable, ¡pum!, derechito, vamos para allá. Allá está. Eso es lo que me está diciendo Dios. Pero para eso tenemos que apagar nuestro pensamiento. Quitarlo. No estoy diciendo que usted se va a hacer loco. No. Aprenda a razonar qué pensamiento viene de Dios y cuál no. No le estoy diciendo que son ignorantes de todo. No, no, no. Aprenda, estudie, prepárese, edúquese. Pero no ponga nunca su pensamiento por encima del pensamiento de Dios. No ponga nunca lo que usted cree saber, porque es lo que cree saber, por encima de lo que Dios dice. ¿Por qué digo lo que cree saber? Porque cuando usted habla de la ciencia, usted habla de agujeros negros, habla de todas estas cosas que hablan, pero eso son teorías. Son teorías. ¿O acaso usted ha visto algún video que diga, no, nos metimos en una nave y nos fuimos para un agujero negro? Ninguna. En la película. Son teorías. Entonces, si tú tienes la fe para creer en teorías, ¿por qué no tienes la fe para creer en lo que Dios dice? Ese es el punto. Simplemente porque decidiste escoger el pensamiento contrario. Entonces, todo el razonamiento humano es contrario a la fe. Todo. Porque nosotros en nuestro propio razonamiento, a lo sobrenatural no le vamos a hallar explicación. No le va a hallar explicación. ¿O acaso usted cree que los médicos le hallan explicación cuando una persona tiene una enfermedad terminal y de repente al día siguiente no tiene nada? No le hallan explicación. Esto es un milagro. ¿Me entienden? Entonces, o cuando una persona ve un endemoniado, pero un endemoniado de verdad, la gente que no cree no le haya explicación. Yo tuve una situación, una oportunidad, que fui a orar por un joven que estaba preso, porque hubo una situación y hubo un desastre, pues, en su casa, y lo detuvieron. Yo fui a orar por él, en la cárcel, en el centro de detención, pues. Yo llegué al lugar, le dije al comisario, mire, comisario, yo soy fulanito de tal, yo soy el pastor de fulanito de tal, yo necesito verlo. Y el comisario me dice, bueno, mira, si usted quiere se lo lleva, pero anda ahí todo loco, todo violento, todo tal. Yo le dije, no, yo no vengo para llevármelo, yo quiero es verlo. Déjelo tranquilo ahí. Y cuando él me baja donde están las celdas, y cuando yo lo veo, inmediatamente ese muchacho está endemoniado. Está endemoniado. Y me ve, le cambiaron los ojos y me dijo, mi pastor. Pero inmediatamente se endemonió otra vez. Ya yo sabía que estaba endemoniado. Y el comisario estaba al lado mío. Ahí, me imagino que para cuidarme, ¿no?
cualquier situación. Estaba al lado mío. Inmediatamente la persona que estaba conmigo le dije, ora. Y yo me puse a orar y le puse mano. Para empezar a echar fuera, Y por supuesto, se manifestó todo lo que se iba a manifestar. Y el muchacho fue libre ahí y quedó ahí. Hasta se durmió. Cuando yo abro los ojos, el comisario estaba del otro lado, allá, lejos, por allá. Digo, pero el hombre se asustó. El hombre se asustó. Que yo dije, bueno, pero este no es el que me estaba cuidando. Perro, menos mal. Se asustó, claro. Él tenía su condición de comisario, de policía natural, y yo venía con mi condición de pastor espiritual. ¿Me entiendes? Él estaba viendo algo en él, en la carne, está violento, está haciendo esto, y yo estaba viéndolo en el espíritu. Por lo tanto, cuando se manifestó lo espiritual, el hombre lo que hizo fue marcó la milla. Por allá. Y yo, perro, este hombre... Tanto así que el hombre no me dijo más nada, porque sabe que al principio, como son comisarios, entonces son duros y tal, y entonces el tipo después, no, bueno, cualquier cosa yo le aviso, el tipo se puso tan bajito, pues. ¿Está bien? El tipo tiene algo. ¿Está bien? Pero claro, con respeto, yo le dije, no, déjelo ahí tranquilo. Él me dijo, no, yo en la mañana lo dejo irse, no sé qué, lo que pasa es que quiero que se llame, déjelo tranquilo ahí. Y él pasó la noche allí y después lo liberaron. Entonces, la cuestión está que nosotros, cuando realmente vemos las cosas de un punto de vista espiritual, entendiendo los pensamientos de Dios, tú vas a actuar según Dios dice. No vas a actuar según la carne. Porque entonces, en esa situación, en vez de agarrarle una pescosa al hombre, lo que vas a hacer es orar por él. Porque lo natural, eso es lo que vas a hacer, pasarle palazo. Está violento, y vácata. Cuando realmente lo que tienes que hacer es orar. Por eso es que dice la Biblia, ese versículo del Espíritu manso apacigua la ira. Es tremendo. Haga la prueba. Lo reto a que haga esa prueba. Cuando usted se encuentra en una situación donde quiere pelear con alguien, baje la ira, apacígüela, para que usted vea que la pelea se va. Ya no hay disputa. El otro se queda así como, ¿qué pasó aquí, pe? ¿Usted no ha visto los gatos? Que y empiezan a pelear uno con el otro. Cuando el otro gato se da vuelta y se va, el otro se queda así como que, no sé qué pasó. Ya no hay pelea. Entonces, el pensamiento de Dios nos va a llevar a eso. ¿Ok? Fíjate que Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y dice, Primera de Pedro 1:15, dice, como aquel que os llamó es santo, también sed vosotros santos. La única forma que nosotros logremos ser como Dios dice que debemos ser es que cambiemos el pensamiento. Y empecemos a pensar como se piensa en el cielo. Empecemos a pensar palabra de Dios. Yo soy santo, yo soy perfecto, aunque tenga todos los errores, pero en mi pensamiento yo soy diferente. Porque vas a empezar a actuar diferente. Vas a empezar a actuar diferente. Por eso es que ese tema motivacional, las charlas de coaching, ¿qué hacen esas charlas? Motivarte. Tú puedes, tú lo vas a lograr, tú vas a hacerlo, tú lo vas a alcanzar. Por ejemplo, las que son de dinero, tú vas a ser millonario. Entonces todos creen que van a ser millonarios. Y a lo mejor no todos son millonarios, pero ellos creen que van a ser millonarios. ¿Me entiendes? Porque te motivan. Pero como eso no viene del espíritu, sino del alma, de la emoción, puede ser que se dé o como puede ser que no se dé. Pero cuando viene de parte del espíritu, siempre se va a dar. Siempre se va a dar. Por eso es que si Dios dice que somos santos, yo soy santo. ¿O no le pasó a Saulo? Saulo era matón. Saulo era el Prán de la época. ¿Me entiendes? Y yo en lo personal, ese es mi pensamiento muy personal, yo considero que a veces ese aguijón que dice Pablo allí, a veces son esos recuerdos que él tenía de lo que él hacía. Que se le venían, pues, y le traían ese remordimiento y esa situación, se convertía en un aguijón. O incluso la ira de querer darle una pescosa a otro cristiano porque no está haciendo lo que decía el Señor. Puede ser. ¿Tú no te acuerdas que Jesús dijo y le quería meter? No, pero no. Y era un aguijón. ¿Me entiendes? Su carácter, su temperamento. Entonces, pero tuvo que limpiar sus pensamientos. Ahora, cuando los apóstoles
se dieron cuenta que él era diferente cuando vieron su actuar. Porque hubo apóstoles que no quisieron reunirse con él hasta 14 años después. Tremendo, ¿verdad? Le tenían miedo. Le tenían miedo. Entonces, ¿qué sucede? Realmente, cuando empezaron a ver cómo él actuaba, era que este hombre es diferente. Este es otro hombre. Ahora, la pregunta es esta. Y la digo para cerrar. ¿Realmente tú quieres seguir como has sido hasta ahora? ¿O quieres ser como Dios dice que debe ser? Esa es una pregunta que te dejo para ti. Para que tú medites en eso. Señor, ¿yo quiero seguir siendo como he ido hasta ahora? ¿O quiero ser como tú dices que sea? Porque eso también va a determinar tu pensamiento. Porque, por ejemplo, la gente que dice, no, bueno, porque yo creo en Dios a mi manera y yo es así. Bueno, decidió creer así. Decidió ser así. Pero cuando tú dices, Señor, moldéame. Señor, transforma en mí lo que debas transformar. Señor, ayúdame a amar a quien no me ama. Señor, ayúdame a ser una persona que muestre de tu luz, de tu gloria, de tu paz. Y no que sea una persona rencillosa, una persona quejona, una persona... Ahí es donde tienes que tomar tú la decisión. Tú decides. Miren, hay algo que se llama memoria selectiva. Cuando nosotros hablamos de perdonar, por ejemplo, la memoria selectiva te ayuda a poder perdonar o no. ¿Por qué? Porque tú decides qué pensamientos no tomar. Eso es la memoria selectiva. O sea, si tú, no sé, tuviste una situación con tus padres y tú deseas tener una relación con tus padres, tú necesitas tener memoria selectiva para borrar los pensamientos que te evitan tener esa relación. Porque te dice, mi papá era esto, mi mamá era esto, mi papá me decía esto, mi mamá me decía lo otro, mi papá me maltrataba, mi mamá me maltrataba, ¿verdad? Y todos esos recuerdos los suprime. Y empiezas a tener una memoria selectiva de decir, voy a pensar solamente lo bueno. Y eso es lo que hacía el Señor. El Señor podía ver en la gente lo bueno. Y a veces nosotros como iglesia lo que hacemos es ver en la gente lo malo. ¿Por qué? Si Cristo lo que hacía era ver lo bueno. Porque si al caso vamos, todos tenemos algo malo. Absolutamente todos. Entonces, yo en lo personal, hace mucho tiempo, yo decidí ver lo bueno de la gente. Decidí ver lo bueno. Porque cuando uno ve lo malo, es feo. Es muy feo. No feo a la gente, es feo lo que uno puede sentir. ¿Me entiendes? Lo que uno puede sentir, lo que uno puede pensar, lo que uno puede... Entonces, yo decidí ver lo bueno. Lo malo Dios se encargará. Pero ahí está el asunto. Yo prefiero ser como Dios dice. Y creo que es algo que tenemos que vivir todos y cada uno de los que somos hijos de Dios. Nosotros, aquella iglesia, la otra iglesia más allá. Todos poder ser como Dios dice que seamos. Que nuestro pensamiento realmente sea lo que dice su palabra, no lo que yo creo que debe ser. No lo que según yo o según aprendí, porque es que me enseñaron. ¿Y si estaban equivocados? Porque puede ser. Puede ser. Por ejemplo, en la antigüedad, antes, ¿cómo se criaban a los niños? A palo. Hasta las maestras en los colegios le pegaban a los niños, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A punta de reglazo. Hoy día no, hoy día tú dices, no, tú no puedes maltratar al niño, lo estás traumatizando. Una cosa es que tú lo disciplines, ¿verdad? Sin violencia, y otra cosa es que le caigas a palo al muchacho y lo traumatices. Y yo sé, estoy seguro que aquí hay alguno con un cuento que te va a decir, no, es que a mí me daban con un cuero de vaca. A mí me dan con un cable, a mí me dan con una plancha, a mí me dan con el otro. Más de uno sale. Pero hazlo para ver si no te van a meter preso ahorita, pues. Porque está mal. ¿Usted cree que si yo me llega mi hijo y que es que la maestra me pegó, el maestro me pegó los moños? Me fui para la carne. Porque es mi hijo, ¿verdad? Ahora le pongo esto. ¿Usted qué cree? ¿Que a padre no le dolió cuando crucificamos a su hijo? Claro que sí. Ese es el punto, ahí lo quiere llevar. Claro que sí. ¿Usted cree que al Padre no le dolió cuando crucificamos a Jesús? Digo crucificamos porque todos nosotros, los que pecamos,
fuimos culpables de esa cruz. Amén. ¿Y saben qué pudo hacer el Padre? Pudo fulminar el mundo completo. Desaparecernos así como hizo con Sodoma y Gomorra. Claro. Pero no lo hizo. Porque Jesús se puso por nosotros. Y ahí es donde debe estar nuestro pensamiento y nuestro carácter. Yo voy a morir para que otros vivan. Yo voy a morir para que los demás puedan vivir. Por eso es que cuando uno piensa a profundidad lo que realmente hizo Jesús en la cruz, qué increíble. Porque nadie que camine en esta tierra lo hubiera hecho. Ni lo haría, ni lo hará. Entonces, creo que es mejor uno en su intimidad decir, Señor, limpia mi pensamiento. Sí, como me han dicho, lávame el cerebro. Lávame el cerebro de toda la inmundicia que hay en este mundo. De todas las cosas que uno no debe ver, que uno no debe escuchar. De las conversaciones que no son edificantes. De lo que me lleva realmente a vivir en angustia, a vivir en depresión. A aceptar lo que no debo aceptar. Porque cuando usted empieza a tener los pensamientos de Dios, usted empieza a rechazar lo que no viene de Él. Sí. Ah, pero es que el médico me diagnosticó que yo tengo otra enfermedad. Mentira, eso es del diablo, eso no es de Dios. No acepte eso. Yo soy sano porque yo fui sanado por las llagas de Cristo en la cruz. Punto. No lo acepto. Tú empiezas aunque en ese momento no lo estás viendo con tus ojos, pero es que de eso se trata la fe. La fe se trata no de lo que tú estás viendo con los ojos físicos, ¿no? Entonces, si tú realmente crees que esa enfermedad se la llevó Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años, tú puedes ser sano de eso. Tú eres sano de eso. Pero deja de meterle la lógica. Me deja de meter el pensamiento. Entonces, realmente, el que es veraz de verdad es Él. Porque todo hombre, toda la palabra de hombre puede ser mentira. Todo hombre es mentiroso. Ay, me dijo tú mentiroso, pastor. No, yo no estoy diciendo que tú digas mentira. Lo que me refiero es que delante del pensamiento de Dios, todo lo que nosotros podemos decir o hacer, no vale. Entonces, muchas veces ese pensamiento que viene de nosotros mismos o del mundo, del enemigo, nos lleva a temor, nos lleva a duda, nos lleva a incertidumbre. Tú decides si quieres vivir con temor o con miedo. Tú decides si quieres vivir en incertidumbre, en la duda constante. ¿Será? ¿Será que Dios va a hacerlo? ¿Será que sí va a pasar? Pero es que yo no sé si usted lee la misma Biblia que yo, porque yo veo en la Biblia distintas situaciones como la de Sara, como la de Daniel, como la de Sadrach, Mesach y Abednego. Unos en el horno, otros en el foso de los leones, otra mujer estéril. Muchas situaciones. Que aunque a ellos mismos, bueno, aunque tú no ves a Daniel ni a sus amigos dudando. Eso es, lánceme para allá, yo voy para allá. Pero Sara sí dudó, ¿verdad? Sí. Sara sí dijo, sí. Yo no, me voy a reír. Entonces, nosotros tenemos que realmente pedirle a Dios que esos pensamientos, muchas veces todo el odio también nos lleva a la frustración. Viene alineado también esos pensamientos. Y se aloja. Y empiezas a aborrecer y empiezas a ver al otro porque piensa diferente a ti. Pero si tú realmente estás viviendo para Dios, tú no vas a guiarte por lo que piensa el otro, sino por lo que piensa Dios. Y tú igual vas a amar, igual vas a abrazar, igual vas a perdonar, igual vas a pedir perdón. Y vas a procurar caminar en lo que Dios dice. Amén. Ahí tú empiezas a caminar como hijo. Porque tú ves a Jesús, cuando tenía que decir lo que decir lo decía. Le gustara a quien le gustara, los confrontaba con su verdad, ¿verdad? Pero también amaba, no juzgaba al otro, sino lo ayudaba a levantarse. Entonces nosotros necesitamos ser esos hijos que más que hacer leña de árbol caído, ayudemos a levantar.
Que en lugar de tirar piedras para tumbar a la gente, nos guardemos las piedras y vayamos a pedir perdón. Eso es algo que tenemos que comienza en nuestro pensamiento. Por eso, mi invitación es esta. Todos esos pensamientos, llévelos a la cruz del Calvario. Llévelos a esa cruz. Y Señor, que sean tus pensamientos en mí. Instaura tu pensamiento en mí. Que yo deje de pensar según estoy viendo en mi carne. O según lo que siento en mi alma. Sino que sea a través de tu espíritu que yo pueda ver las cosas. Amén. Póngase de pie para que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias porque yo sé que eres tú limpiando nuestro pensamiento. Te pido, Rey, que en el nombre de Jesús seas tú derramando fe sobre nuestras vidas. Bendice, Rey, cada día. Glorifícate esta hora en nuestras vidas. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que todo el poder que haya en ti, Señor, sea limpiando nuestro pensamiento, limpiándolo de tristeza, de odio, de rencor, de dolor, limpiándolo, Padre Santo, de soberbia, de orgullo, de altivez, de todo temor. Que en el nombre poderoso de Jesús seas tú borrando toda mentira del enemigo sobre nuestro pensamiento. Que todo poder que le hemos dado a nosotros mismos sobre nosotros sea quitado. Todo engaño de Satanás sobre nosotros, Padre Santo. Que podamos ser libres en el nombre poderoso de Jesús. Que toda enfermedad sea sanada porque tú dices que somos sanos por el poder de tus llagas. Que podamos ser santos porque tú dices que somos santos porque tú eres santo. Que en el nombre poderoso de Jesús podamos ser perfectos porque tú dices que somos perfectos, Señor. Porque según tú somos perfectos. Que podamos recibir paz en el nombre de Jesús porque tú eres príncipe de paz en nuestras vidas. Te damos la gloria, Padre. Guárdanos, Señor, en estos tiempos de convulsión del mundo. Que seas tú guardando tu remanente. Y que en el nombre poderoso de Jesús podamos ser siempre luz en medio de las tinieblas. Echamos fuera toda venganza contra nuestras vidas, contra nuestras familias. Y que donde sea que estemos podamos ser portadores de tu gloria, Señor. Bendecimos tu nombre, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.